Por aquí se entra a la vieja ciudad de Varsovia, la capital de un país llamado Polonia. Y si algo tiene este lugar por enseñarnos es que sí existen las ciudades Ave Fénix. Una ciudad como esta que por más que intenten destruirla, siempre resurge de las cenizas, resurge intacta y en ocasiones resurge más bella. Porque si usted mira a Polonia en el mapa, está en una posición bastante interesante pero a su vez bastante desafortunada, porque se encuentra justo en el medio de algunos de los sucesos que más han marcado la historia de los europeos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y de la Unión Soviética, el comunismo. Y Polonia está justo en el medio de toda la acción. Este mapa lo dice todo. Miren a Polonia y el vecino nazi aquí, el vecino soviético aquí. ¿Qué posición privilegiada tiene esta gente? Haciendo que estratégicamente este sea uno de los países que más ha sido invadidos en la historia de Europa. Y por supuesto no se puede quedar por fuera su capital, la ciudad de Varsovia. Este país es uno de los que sin duda alguna tiene una de las historias más interesantes de este continente. Fue testigo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Hizo parte indirectamente de alguna forma de la Guerra Fría. Estuvo bajo la sombra de la Unión Soviética. En este país han venido a tocar las puertas muchos de los duros que han marcado la historia a nivel mundial. Inclusive esta ciudad ha sido el escenario de uno de los usos más poéticos de la palabra resistencia, de la palabra revolución, en mano de los judíos que se alzaron contra los alemanes que venían a invadir el país. Ganaron algunas batallas, pero todo eso ya lo veremos más adelante. Y es que el pueblo polaco es un pueblo de resistencia. Ahí yo no sé por qué estarán estas personas protestando, pero lo que sí es seguro es que la policía ya aprendió su lección y les va a echar un ojito porque uno nunca sabe. Esta gente cuando se levanta, se levanta. Estamos ya entrando al corazón de la vieja Varsovia. Todos estos muros que están alrededor. Parece una ciudad muy antigua, ¿no? Parece una típica ciudad europea del viejo continente con estos muros que cuentan historias de años atrás. Pero no es así. O sea, sí pero no. Yo soy el único que viene a escapar los inviernos canadienses en un lugar igual de frío. Resulta que esta es la vieja ciudad de Varsovia, la que redefine la palabra reconstrucción, renacer, resurrección, porque todo lo que vemos aquí alrededor fue destruido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Miren la foto del antes y miren ahora esta foto del después. Pero ¿por qué los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial vinieron a destruir este lugar tan lindo, tan bello, que queda justo al lado de su país, en la frontera misma? Como muchos de ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes estaban persiguiendo a los judíos, los cuales les tocó salir corriendo y refugiarse en diversos países de Europa. Aquí en Polonia llegó un grupo muy interesante de ellos. Los judíos estaban refugiados en varios guetos europeos, pero fue aquí en Varsovia donde nace un gueto llamado el gueto de Varsovia. Y ese gueto de Varsovia forma algo llamado la Organización Judía de Combate. Era, haga de cuenta, como una unión guerrillera que se estaba organizando para combatir a los alemanes, para impedir la invasión alemana aquí en Varsovia. Ustedes saben que todos los gritos de revolución llevan en sí algo de poesía, algo que inspira, algo que motiva, y una voz que se desplaza de oreja a oreja, involucrando así a todas las personas afectadas, a todos los judíos europeos, que de varios guetos de este continente llegaron a reunirse aquí en Varsovia para escuchar cuál era el plan para impedir que los alemanes entraran en esta ciudad. Los alemanes ya se habían tomado ciertos puntos del país para construir establecimientos de ejecución sistemática de judíos, también conocidos como campos de concentración. Pero esta vez venían a tomarse la capital de Polonia. Imagínese usted estar en su casita, aquí en una de estas ventanas, se asoma con su tecito en la mano en un invierno y ve como por estas mismas calles se desplaza un ejército, un intimidante ejército de uniformados nazis que estaba buscando en estas calles gente como usted para llevarla a algún lugar secreto, que hoy en día, pues, ya para nadie es un secreto. A mí me parece muy loco que esa historia sea más o menos reciente por estas mismas calles y hoy en día esté lleno de turistas como ellos y como yo, caminando estas lindas calles buscando algún restaurante donde comer algunas albóndigas esta noche, como si nada hubiera pasado, ¿no? Tranquilos por aquí, en las mismas calles donde antes hubo tanta agonía y tanto miedo. Mientras tanto, la Organización Judía de Combate se estaba preparando para la llegada de los alemanes. Consiguieron algunas armas de contrabando y también fabricaron sus propias armas en los hogares, en las casas, lo que fuera con tal de que Alemania no se tomara esta ciudad. Y salieron a la guerra, en estas mismas calles, contra los alemanes que estaban llegando. Pero las armas no es lo único que hacían de forma clandestina. Cuando los alemanes ocupan Polonia, ocupan Varsovia, las universidades y la educación quedaron absolutamente prohibidas. La Universidad de Varsovia fue tomada por los nazis como un refugio militar de los mismos. Amigos míos, la encontramos. Esta es la universidad
de Varsovia. Wow, está realmente desocupada. La vieja Universidad de Varsovia. Qué locura pensar que en ese entonces la educación estaba prohibida, ¿no? Y los estudiantes a través de esa reja soñaban con venir a estas aulas, a aprender alguna ciencia, a seguir los pasos de Nicolás Copérnico, a seguir demostrando que la Tierra no es plana así mucha gente insista en que lo es. Pero todo esto estaba rodeado de uniformados nazis, custodiando el terreno, y esto fue entonces un campamento militar de los alemanes. ¡Qué linda universidad! Y los jóvenes de la ciudad estudiaban pero de manera clandestina. Se armaban clases y universidades ocultas en los sótanos de estos edificios. Miles y miles de jóvenes estudiaron a escondidas de los alemanes en esta ciudad. Y muchos de ellos fueron capturados por el ejército alemán. Y cuando usted lo pillaban estudiando a escondidas, de una vez ¡puf!, lo fusilaban. Y es que no es de sorprenderse porque este es un pueblo de sabios académicos, y si no, que lo diga el señor que está aquí a mis espaldas, el cual conoceremos más adelante. Ese fue uno de los gritos de resistencia judíos más importantes de la historia. Porque, aunque así usted no lo crea, aquí en este suelo se libró una batalla judíos contra alemanes. Y ganaron los judíos y lograron sacar a los alemanes de esta ciudad. Lograron sacar a los alemanes en ese primer intento alemán por tomarse a Varsovia. Y los judíos festejaban a nivel mundial. En toda Europa, las comunidades judías se llenaban de esperanza de que por fin podrían acabar con ese régimen alemán, de que no toda la esperanza estaba perdida. Y para la imagen de los alemanes fue un golpe bajo, porque ahí quedó demostrado que no eran invencibles. Porque si un grupo de judíos con armas empíricas podía hacerle la guerra a Alemania, quiere decir que cualquier país también podría hacerlo. A los alemanes no les gustó mucho esa situación y lo que hicieron fue volverse a organizar. Rearmaron su grupo de gente, rearmaron su ejército y la estrategia y vinieron aquí a esta ciudad con toda. Llegaron grupos y grupos y grupos a tomarse Varsovia, esta vez en serio. Y para enseñarle una lección a los judíos, lo que hicieron fue destruir completamente la ciudad de Varsovia. Miren estas fotografías. Esta ciudad completamente quedó destruida, desapareció del mapa. Y vea lo que vemos aquí, hoy en día en nuestro alrededor. Es un poco loco de pensar, ¿no?, que todos estos muros estuvieron bajo las cenizas en algún momento, completamente destruidos por esa Alemania nazi. ¿Pero qué fue lo que pasó? Así fue como los alemanes ganaron la batalla para tomarse a Varsovia. Y en esa batalla capturaron a 50.000 judíos que vivían en esta zona. A 7.000 de ellos los fusilaron aquí delante de todo el mundo, y al restante se lo llevaron para muchos de los campos de concentración que existen hoy en día, algunos todavía aquí en Polonia como museos. Uno de los más conocidos que visitaremos en los próximos videos, extinguiendo casi por completo a los judíos, por lo menos aquí en Polonia. Lo interesante de esta historia es la reconstrucción de Varsovia, porque todo esto que está alrededor no existía, fue destruido completamente. Pero entonces, ¿cómo fue que hicieron los polacos para reconstruir esta situación tal cual, a imagen y semejanza de lo que en alguna vez fue? Por ejemplo, este es el Castillo Real, el hogar de las familias de la realeza de Polonia por años y años atrás. Y hoy en día está aquí, en esta plaza, como si nada hubiera pasado. Y justo aquí al lado del castillo ponen esta estatua, ¿no? La estatua de un rey llamado Sigismund. Creo que se pronuncia así, es que mi polaco no es muy bueno, qué pena con ustedes. Y pues ponen la estatua aquí de don Sigismund como muestra de resistencia, ¿no? Pero yo creería que más que todo es como una muestra de resurrección, ya que está en lo más alto de esta ciudad completamente reconstruida. Miren qué interesante ese osito de peluche. Si lo captan, el mensaje que tiene en su vestimenta, la bandera de Polonia y la bandera de Ucrania juntas hacen su chaleco. ¿Por qué es tan interesante? Es porque pues este país es un país de los que más ha apoyado a Ucrania con todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Polonia es el país que más ha recibido inmigrantes ucranianos que están escapando de esa guerra. Es el segundo país con más ucranianos después de Ucrania. Y bueno, aquí está la muestra de eso. En esa época no existía el internet, no existía AutoCAD ni Photoshop. Y lo que hicieron aquí fue recoger algunas pinturas hechas en el siglo XVIII. Pinturas que mostraban cómo era la ciudad antes de ser destruida. Y con base a esas pinturas, la reconstruyeron. Miraban las pinturas y decían, este edificio de aquí es moradito, azulito, rojito, y lo pintaban del mismo color. Este edificio de aquí tenía las ventanas de esta forma, y así mismo lo reconstruían. Lo curioso y lindo al mismo tiempo de esa historia es que si el señor artista y pintor cometió un error en alguno de estos edificios al hacer su pintura, ese error hoy en día hace parte de la realidad de Varsovia y jamás lo sabremos. Lo
Lo lindo también es que solo con pinturas fueron tomar eso de base para reconstruir una ciudad entera. Y les quedó tan bien hechecita esta ciudad que caminar en sus calles de verdad que sí se siente como estar dentro de una obra de arte. Por eso mismo no es de extrañarse que en este país existan tantos monumentos de guerra. Y no solo monumentos, sino que la guerra y las victorias de Polonia en Europa están por todas partes. Uno de los más interesantes, en mi opinión, se encuentra en esa plaza de allá. Esta línea recta nos lleva a la bandera de Polonia y detrás de ella un monumento bastante curioso. Yo no sé si alcanzan a ver la nieve canadiense que se respete. En este momento se va para Cancún, para Dominicana. No, señores, nosotros nos vamos para Polonia a chupar más frío. Este es el monumento del soldado desconocido, el soldado sin nombre, el soldado que fue y tuvo algunas batallas en la Primera Guerra Mundial. Tantos soldados de Polonia muertos durante esa guerra que se conmemora aquí esa historia. Lo curioso de este monumento es que está custodiado por 2 soldados de carne y hueso 24/7 alrededor de la llama que nunca se apaga. Y está haciendo frío, a pesar de que Polonia hace mucho tiempo que ya no es un país comunista. Este tipo de situaciones son bastante comunistas. Por lo menos yo solo he visto a un soldado de carne y hueso custodiar un monumento o una tumba en Cuba, en la tumba de Fidel, y en la Plaza Roja de Moscú, en la tumba del mausoleo de Lenin, y ahora aquí, en Polonia. Ya no son comunistas, pero siempre queda marcado en el ADN, ¿no? ¿Ustedes han visto algo así en algún otro lugar? Se acaba la Primera, se acaba la Segunda Guerra, Polonia celebra, comienzan a reconstruir su ciudad, pero, como les dije al principio del video, la posición geográfica de este país es una locura, y al acabarse la Segunda Guerra Mundial, la gran potencia, el gran monstruo de la Unión Soviética, vino aquí a tocar las puertas, a pedir una taza de café. La gente de Polonia no tuvo de otra y le tocó abrirle la puerta a la revolución bolchevique y darle así su tacita de café. Ya Polonia no tenía alemanes en su territorio. Alemania había perdido la guerra. Y aquí vino otro ejército, el ejército rojo, el ejército de los rusos, de los soviéticos. Y no iban a negociar. Y pues los polacos no tuvieron de otra sino que escuchar y firmar algunos acuerdos con ellos. Polonia en ese entonces era un país comunista, pero no fue parte de la Unión Soviética. Lo que sí fue un estado satélite de la Unión Soviética. Un estado satélite como lo fue también en ese entonces la República Checa. Y es un lindo e interesante término este del estado satélite, ya que es un término que hace referencia a las lunas que están en una órbita girando alrededor de un planeta mucho más grande, un planeta gigante llamado la Unión Soviética que tenía múltiples lunas girando alrededor de él, los estados satélites. ¿Qué quiere decir? No somos parte de la Unión, pero donde la Unión Soviética requiere ejército, armamento, hombres para ir a librar algunas batallas, nosotros se los vamos a dar, como lo dicta muy bien el acuerdo que firmaron llamado el Acuerdo de Varsovia, el cual se firma durante la Guerra Fría como una forma de apoyar a los rusos y a la Unión Soviética en general en dicha guerra, una guerra más fría de lo que está en mis manos en este momento. Y un testigo de esta historia es ese edificio que se encuentra aquí detrás de la neblina, el cual iremos a ver más de cerca en algunos instantes. ¡Wow! Miren esos copos de nieve que están cayendo, vean cómo está la calle, este ambiente, miren el gorro como lo tengo, ¡qué locura! Creo que esta es la primera vez que estoy en una nevada por fuera de Canadá, así de intensa, con copos así de copos, de copudos. ¡Wow! Miren eso. Pendejadas que me hacen feliz. Ya vamos llegando. Ahí está el edificio. Ya casi coronamos. De loco hoy en día ver edificios que allá en la cima tiene la propaganda de McDonald's y el de al lado la de Coca-Cola. Los dos símbolos del capitalismo americano en un lugar que en alguna vez fue tan comunista. Con que nos volvemos a encontrar bloques de apartamentos comunistas. Así son, increíble, ¿no? Matchboxes. La ciudad de Varsovia es realmente la combinación perfecta si usted quiere ver lo que fue la era comunista y lo que es un país que sale del comunismo y se desarrolla a lo capitalista hoy en día en un solo lugar, como por ejemplo esta torre, una torre bastante comunista en su look y detrás una torre bastante moderna, edificios de bancos, centros financieros y todo en la misma fotografía, bastante interesante. ¡Qué lindo lugar! Hemos llegado, amigos míos, al Palacio de Cultura y Ciencia. Míreme esta figura, este monumento de edificio. Para los que vieron los videos de Rusia, allá encontramos edificios bastante parecidos a este. En esa era de la Unión Soviética, cuando Stalin estaba en un afán de demostrarle al mundo que el comunismo era la salida, era la respuesta. Los grandes palacios de Moscú, inclusive el metro y las estaciones subterráneas del metro de Moscú,
son palacios por dentro, construidos por este señor que crea un estilo arquitectónico sin darse cuenta y lo trae aquí a Polonia, en esta ofrenda, en este regalo que le da el señor Stalin a la gente de Polonia durante la Guerra Fría. Él le dice: amigos míos, aquí vengo yo con humildad a construir esta gran plazoleta en un edificio que ahora se llama el Palacio de Cultura y Ciencia, para que ustedes no olviden nuestra hermandad, y que si por si acaso se les llega a olvidar, miren este edificio para recordarla. Y si aún así no se acuerda que tenemos un acuerdo firmado, venimos con el ejército y nos tomamos esta ciudad así como Alemania no pudo en aquel entonces, porque así son las cosas de verdad. Somos amigos hasta que no lo seamos, y si no, pues miren lo que está pasando hoy en día en la actualidad. Aquí nomás, la frontera con Ucrania queda a algunos kilómetros de distancia. Polonia era entonces un país comunista y un aliado estratégico de los soviéticos. Pero resulta que en el año 91, por primera vez después de 70 años, se llevan a cabo unas elecciones democráticas en Polonia. Y allí aprovecharon para cambiar la constitución. Y desde ese entonces, este país dejó de ser comunista y adoptan el estilo de desarrollo capitalista de Occidente. Pero dejan aquí esta reseña arquitectónica que nos cuenta como una cicatriz en las calles de esta ciudad, esa época soviética, esa época comunista, en un look que mezcla bastante bien los dos ideales políticos en una sola ciudad, en una ciudad que solo con caminar en sus calles, esto es mejor que ir a cualquier museo de historia europea. Increíble. Esta gente de verdad que ha sobrevivido tantas cosas. Son el ave fénix de Europa sin duda alguna. Quiero que nos pongamos todos de pie y le demos un cálido aplauso a la gente de Polonia, porque de verdad que mis respetos para esta gente. Y con la caída del comunismo de Polonia comienza una nueva era para el país. La era del desarrollo, de la economía, de la industria. Una de las industrias más importantes del país es la agricultura, servicios financieros, pero también el vodka. Cuando uno piensa en vodka, piensa en Rusia. Pero así como Venezuela con Colombia y la arepa, que no se sabe quién fue el que se la inventó, o el pisco entre Chile y Perú, lo mismo sucede con el vodka entre Polonia y Rusia. La gente de Polonia dicen ser los que inventaron el vodka, porque en los libros de la antigüedad hay un manuscrito de un señor polaco que hablaba del vodka. En ese entonces no era una bebida alcohólica, sino que era una medicina. Se utilizaba para curar ciertas enfermedades, hasta que esta mágica bebida medicinal llegó a las manos de los rusos y ellos empezaron a emparrandarse con ella. Ellos fueron los que le dieron ese contexto alcohólico a la bebida. Pero ¿quién se inventó el vodka? Sabrá Mandrake. El hecho es que en este país se producen algunos de los mejores a nivel mundial. ¿Qué pensaría el señor Stalin al ver enfrente de su edificio todos estos hoteles internacionales, entidades bancarias, centros financieros y todo el desarrollo de una ciudad que hoy en día es completamente capitalista, pero sin duda alguna que ya no es comunista? Años más tarde, Polonia entra a ser parte de la Unión Europea y de ahí para adelante lo demás es historia. Pero aquí en Polonia no solo tenemos monumentos de guerra por todas partes, no solo existen historias de batallas, también tenemos historias de astrológica sabiduría. Este de aquí es el señor Nicolás Copérnico, un sabio astrólogo polaco que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Descubrir semejante información en esa época era un asunto de locos. Un tipo muy inteligente y muy sabio, aquí nuestro querido Nicolás, que además, si no estoy mal, creo que sale en algunos billetes de aquí de Polonia. Una de las figuras estrella de este país. Así como también es una estrella el personaje que descansa dentro de esta iglesia. O bueno, una parte de su cuerpo por lo menos. Vamos a visitar al hombre, o bueno, a lo que queda de él, que está encerrado aquí dentro de esta iglesia. Logré entrar a la iglesia de la Santa Cruz. Por dentro no se puede hacer mucho ruido, está bastante silencioso, hay que respetar, pero encontré el corazón del famoso pianista Chopin, como decimos en español, o Chopin, como se diría en francés, ya que el hombre murió en París, nació en Polonia, y este famoso pianista polaco quería tanto a la tierra que lo vio nacer que dijo: cuando yo muera, quiero que mi corazón lo entierren en Polonia. Y por eso, dentro de esta iglesia, encontramos al corazón del mismo pianista. No trajeron el cuerpo entero. El pianista dijo solo el corazón, sáquenle el corazón y lo llevamos a Polonia, y está aquí por dentro de esta iglesia, donde también encontramos un monumento a otro de los personajes más queridos, sobre todo por parte de los seguidores de la religión católica. Estoy hablando de el Papa Juan Pablo II. El cuerpo de él descansa en el Vaticano, pero la imagen del Señor está por todas partes aquí en esta ciudad, ya que es orgullosamente polaco, orgullosamente pues para el pueblo de este país. Así usted no sea amante de la religión, ese papa tenía cara de ser buena papa.
tenía cara de ser buena gente. No como el Papa que siguió después, que ese sí tenía cara de ser la resurrección del mismísimo Lucifer. Pero véalo ahí, otro polaco más que marcó historia. La hermandad de Polonia y Ucrania se ve en todas partes. Y aquí, en lo que fue el aula de las ciencias, el aula del aprendizaje, el establecimiento académico de la gente de Polonia. Espero que les haya gustado este video, este recorrido. Aquí comienza una nueva aventura. Este es el día 1 en Polonia. Vamos a pasar un buen par de días aquí, descubriendo lugares interesantes del país, mientras nos dirigimos al próximo destino, el cual será uno de los platos fuertes de este nuevo recorrido europeo. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo el día de hoy, que se hayan divertido. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao, lindo.